investigador, historiador de Tlaxcala y además mi amigo, el licenciado Gilberto García Hernández. Gilberto, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Maestro, muchísimas gracias a usted por la invitación y desde luego por la distinción. Siempre lo he dicho, es un gusto hablar sobre Tlaxco y todo el tema de historia y estar acompañado de una gran personalidad como lo es usted. Infinitas gracias, maestro. No, al contrario, yo soy el agradecido y por supuesto toda la gente que hoy nos escucha. Eh, Así es la historia es lineal, el concepto es lineal. Creemos que Tlaxco siempre ha sido solamente Tlaxco y que siempre ha sido parte del estado de Tlaxcala, pero, oh sorpresa, hay un señorío prehispánico que no pertenecía a Tlaxcala y estaba en la región de Tlaxco. Es correcto, maestro. Este señorío, llamado Tlilihuiquitepec, pues fue un señorío de carácter independiente, era de carácter otomí, ¿no? Y pues si bien es cierto, sí estaba vinculado con la Confederación Tlaxcalteca, por así decirlo, era totalmente diferente, ¿no? Y investigadores como Ángel García Cook y Beatriz Merino identifican este señorío y lo denominan como la cultura Tlaxco, ¿no? Entonces, es algo muy importante para nosotros. Hemos hecho algunas investigaciones y hemos encontrado que este señorío es mencionado y aparece en distintos códices y en distintas crónicas, ¿no? Eh, es algo de verdad, pues, que no se le ha dado la importancia correspondiente y si me lo permite usted, mencionaré en algunos lugares donde lo hemos ubicado, ¿no? Primeramente, encontramos este códice propiamente en el códice de Huamantla. Por ejemplo, ahí el doctor David Charles menciona o lo describe que es un glifo del tepetl y tiene en la parte de arriba un color negro, ya que lo podríamos relacionar o en Tlihuiquitepec como en el Cerro Negro, ¿no? Historiador nos dice que esto propiamente se encontraba entre la frontera entre lo que es la región de Alcohuacán y que era dominio texcocano, y pues también estaba muy cerca de otra glosa que hoy lo vamos a entender como Atlangatepec, ¿no? Y pues si lo trasladamos a lo que es hoy en día, pues sí tiene mucho sentido, ¿no? Porque así las ubicaciones geográficas las encontramos luego de pues, más de 500 años. Así es esto. Y yo decía, es una sorpresa muy, muy interesante para todos los que nos están escuchando, porque a veces nos quedamos con la idea de que Tlaxco siempre ha sido Tlaxco como parte de la Confederación Tlaxcalteca, ¿no? Este señorío no pertenecía ni a la Gran República de Tlaxcala, ni al señorío, o más bien al imperio mexica. Era totalmente independiente porque no rendía tributos a ellos. Entonces, prueba de ello es las crónicas. Ahorita regresamos un poco más a lo que son los códices, pero, por ejemplo, en las crónicas nos menciona, por ejemplo, en la coronación de este señor Ahuitzol, que le expresa a varios tlatoanis, principalmente a Tlamascatli, que quiere que se le invite a varios señoríos o a varios pueblos, ¿no? Ellos mencionan Mechoacán, Meztitlán, Huejotzinco, Cholula, Zacatlán, pero también menciona a Tlihuiquitepec, ¿no? Entonces ahí lo estamos, bueno, ahí lo está mencionando, ¿no? También en diferentes celebraciones, ¿no? En donde, pues, más bien, derivado de la coronación de Ahuitzol, se hacen celebraciones, ¿no? Sacrificios, ¿no? Principalmente, y es interesante porque Tlihuiquitepec, o más bien el señor o el principal de Tlihuiquitepec, tiene un lugar, pues, importante o privilegiado para estar presenciando esta serie de actividades con motivo de la coronación de Ahuitzol, ¿no? Y está a la par o a la altura, por así decirlo, más bien está conviviendo con
los señoríos de los texcocanos, de los tlaxcaltecas, cholultecas, ¿no? Claro. En este evento que dura cuatro días, es lo que tenemos el registro. También, por ejemplo, nos menciona Fray Bernardino de Sahagún, ¿no? Estas coronaciones, cómo estaban muy bien adornadas, cómo habían dispuesto, por ejemplo, para las preparaciones y recibir a los tlaxcaltecas, a los huejotzincas, ¿no? Y también mencionan a los tlaxcaltecas, ¿no? Así es como nos están mencionando. También este señor, Fray Bernardino de Sahagún, nos menciona que Tlilihuiquitepec nunca fue conquistado por los mexicas, ¿no? Y ahí cita que dice que al igual que los vecinos de Tlaxcayan, ¿no? Se sabe que Moctezuma, ¿no? Sus antecesores, Tlatoanis, intentaron conquistarlo, pero bueno, no lograron enfrentar, bueno, más bien conquistarlos, ¿no? A los dos, y enfrentaron grandes dificultades. Entonces, bien usted lo dice, estábamos pues independientes o no pertenecíamos a lo que eran estas grandes civilizaciones como la Tlaxcalteca y la Mexica, maestro. Ok. En la extensión territorial de este señorío independiente, ¿podemos ubicar a la actual cabecera municipal? Sí, maestro, era un señorío grande, era un señorío que pues tenía fronteras con Zacatlán, tenía fronteras con la antigua República de Tlaxcala y llegaba a lo que es Texcoco, ¿no? Bien. Era muy, muy grande. Hay un extracto muy interesante que hemos encontrado del Códice Telleriano Remensis, ¿no? Ellos mencionan, así de manera textual, que en el año de una, de la Uno Caña, más o menos sería como en 1467, que estuvo una gran batalla entre los mexicas y los tlaxcaltecas, entre los términos de Tixcuco y Tlaxcala, en un cerro que ellos llaman Tlihuiquitepec, que quiere decir Cerro Negro. Entonces, en este códice nos permite darnos cuenta que sí había batallas, ¿no? Enfrentamientos, y que, por así decirlo, la sede o el punto de encuentro había sido entre ellos de Tlihuiquitepec, y que ahí lo menciona, ¿no? Entre Texcoco, ¿no? Y Tlaxcala. Entonces, eso nos permite darnos cuenta de una extensión, pues grande, ¿no? Muy, muy, muy grande de lo que era este señorío, otomí. Hablamos entonces de, no eran náhuatl, eran otomís ellos. Es correcto, éramos otomís, este señorío, por esa razón es que en el Códice de Huamantla, ¿no? Que también pues es de carácter otomí, ¿no? Esos son dos importantes códices, pues mencionan a este señorío, ¿no? Por ejemplo, también nos permite darnos cuenta en el Códice de Huamantla, ¿no? Dos, importantes referencias, ¿no? Principalmente nos lo menciona esta investigadora Aguilera. Según Aguilera, ella nos menciona que cerca de Tlilihuiquitepec, de este glifo, de esta glosa, estaba un lugar que denominaron Huapenchco, ¿no? Que lo podemos, según ella, interpretar como el lugar del cobertizo de madera, ¿no? Hoy en día, pues lo que sería Coapexco, ¿no? Entonces ahí Claro. tenemos como que una referencia geográfica, estaba cerca Coapexco, y también aparece ahí muy cerca Sultepec, ¿no? En este códice de Huamantla, ese sencillo cerro de Codorniz, y la glosa, pues en efecto es un cerro, un tepet, con una codorniz arriba, y está muy cerca del señorío de Tlilihuiquitepec, y pues hoy también tenemos el Cerro Soltepec muy cerca, ¿no? Y algo interesante es que no se puede confundir con el otro Soltepec que está en Huamantla, porque es algo muy interesante, por cierto, en estas glosas, el de Soltepec de Huamantla, la codorniz está al centro o en el interior del cerro, y el Soltepec, por así decirlo, de lo que hoy es Tlaxco, la codorniz está arriba. Entonces, esta referencia también nos permite darnos cuenta hasta dónde abarcaba el señorío
de Tlihuiquitepec. Suena muy interesante, insisto, para todos los que nos están escuchando, porque casi nunca se ha mencionado, a pesar de que desde 1968, si mal no recuerdo, me quiero equivocar, por ahí se publicó un trabajo sobre este señorío, pero casi nadie habla de él. Sí, maestro, por desgracia no se habla de él, solamente, por ejemplo, estos señores Ángel García Cook y su esposa lo mencionan en su trabajo de cultura Claxco, hacen mucha referencia de los cronistas que hablan sobre ellos, Sagún lo hemos citado, y otro Frederick, ahorita no recuerdo el nombre, y ellos son los que principalmente nos hablan sobre el señorío, pero ahí en fuera, pues sí, por desgracia, no se ha ido, por así decirlo, investigando o difundiendo más, porque yo considero que es importante, ya que si bien es cierto, es Claxco, ¿no? Y yo creo que aquí los propios claxquenses no le han puesto la atención correspondiente, sí, porque Claxco hoy en día es más de lo que habíamos considerado, ¿no? Y entonces, Tlaxco, juego de pelota, pues es náhuatl, Claro, ¿no? Y Lilihuiquitepec es otomí. Entonces tenemos descendencia otomí. Y algo para entender esta parte es lo que nos dice Fray Diego Durán. Ese es el cronista que no recordaba. Fray Diego Durán nos menciona que probablemente cuando llegaron los españoles ya había desaparecido este señorío, ¿no? Entonces, por esa razón es que si había desaparecido, se tiene que volver a fundar y se funda lo que es Tlaxco, ¿no? Probablemente con la misma extensión, ¿no? Recordemos que Tlaxco es el municipio más grande del estado, así es. pero ya es Tlaxco fundado por españoles, pero antes, el Tlaxco prehispánico, el Tlaxco antes de la conquista, no era como tal el Tlaxco que hoy conocemos. El Tlaxco de antaño, pues, Huitepec, eh, gente de cultura otomí, y que por desgracia también, maestro, no conservamos nada de apellidos otomís, no tenemos lugares con apellido, o más bien eh, en, en la Homónimos. lengua otomí, no, todo es náhuatl, ¿no? Entonces, para entender todo eso, considero que debemos de entender o de darle la importancia de lo que es Chilihuiquitepec. Claro. Pregunta, ¿y más o menos ya se ubicó dónde era el centro o la ciudad, el asentamiento más importante? Fíjese que no, maestro, sería mentirle decir sí, ya lo hemos ubicado. Las únicas referencias que tenemos, pues, son estos, insisto, estos arqueólogos, Ángel García Cook y su esposa, donde dice que sí había asentamientos humanos, lo mencionan en, por ejemplo, concentración en lo que es el Rosario, en el Peñón, ¿no? Y en varios lugares, incluso en lo que es Mazaquiahuat, han encontrado restos de cerámica y de algunas figurillas de barro, pero como tal, así construcciones o templos, observatorios o algo así principal, no se ha ubicado o no se ha hecho la referencia correspondiente. Eh, Muy probablemente habían sido construcciones de tierra y por esas razones que no se han conservado Claro, o no hay vestigios hoy en día. Eso sería el detalle, pero por supuesto que habría que ver cuál era como que, por así decirlo, la ciudad principal, ¿no? claro, claro, claro. ¿Cómo interpretas, en este caso, tú que estás haciendo la investigación tan, y que me parece excelente la investigación que estás haciendo, cómo interpretas que en una zona tan difícil geográficamente, con condiciones difíciles agrícolas, pudiera tener esta importancia este núcleo humano? Yo considero, maestro, que era la cercanía que teníamos con otras grandes ciudades, ¿no? En algún momento que Tlihuiquitepec servía como que, por así decirlo, de frontera con Tlaxcala, ¿no? Para llegar a Tlaxcala por esta parte del norte, pues tenían que pasar primeramente por acá.
¿no? O para internarse a lo que es la sierra de hoy de Puebla, tenían que también pasar por acá, ¿no? El paso de los mexicas con Veracruz, ¿no? Importante, también tenían que pasar por acá, ¿no? Considero que es la ubicación que no solamente ha tenido Clilihuiquitepec, sino Tlaxcala, por estar ubicado en el centro del país o en ese momento en el centro de civilizaciones muy importantes, lo que hizo la detonación, ¿no? Ubicaciones geográficas en el sentido también naturales, maestro, sí estamos rodeados de cerros, ¿no? Entonces eso era un elemento muy importante. El elemento agua, ¿no? Lagunas, ríos, aquí nace el Zaguapan, entonces Claro. eso no era problema. En el códice de Huamantla mencionan esa serpiente que es el Zaguapan, y ahí está muy cerca el glifo de Clilihuiquitepec. Entonces, era importante también, ahí tomaban el agua, ¿no? Peces probablemente. Entonces, todas esas partes naturales, una zona boscosa también, bueno, todavía conservamos una parte, pero en esa época, en el auge del señorío, pues también fue un elemento muy importante para los que habitaban en Quilihuiquitepec. Hablamos de no una sola población, hablamos de un núcleo de poblaciones. Sí, Seguramente había varias poblaciones que conformaban este señorío, varios altepe. es correcto. Varios altepetl, ¿no? Que conformaban este señorío. Una vez más, insistir, cuando estos señores, Ángel García Cook y Beatriz Merino. mencionan que, Medino, perdón, que había uno por acá, otro por allá, otro por acá, era importante. Tenemos a Soltepec, Fultepec, El Peñón, El Rosario, ¿no? Mazaquiahuatl, ¿no? Ahí hay vestigios, ¿no? Entonces, esa es como que la mejor prueba de que estaban como que, por así decirlo, regados, ¿no? Pero que todos respondían a un Tlatoani, ¿no? Algo interesante, estas crónicas nos mencionan que el principal o el señor de Quilihuiquitepec era, bueno, durante pues el reinado de estos Tlatoanis como Ahuitzol y todos ellos, aquí en Quilihuiquitepec el Tlatoani le llamaban Huapiu, ¿no? Según ellos, ese era nuestro como que principal, ¿no? De aquí de Quilihuiquitepec, el principal señor era Cuauhtonatiu. Algo interesante para nosotros. Por supuesto. Me llama mucho la atención y quisiera puntualizar lo siguiente. Eh, Estás mencionando que hay vestigios y mencionas poblaciones existentes el día de hoy. ¿Podríamos considerar que estas poblaciones o que un buen número de poblaciones de Tlaxco el día de hoy son herederas geográficas de estos asentamientos prehispánicos? Sin pensarlo, le digo que sí. Vamos a referirnos un poco a la colonia, nos vamos a referir a esta hacienda de Mazaquiahuat que usted sabe que nos ha gustado investigar. Claro. Y si partimos desde el entendido que Mazaquiahuat es de las primeras mercedes de tierra que dan los españoles, 1549, ¿no? Por Antonio de Mendoza, no es coincidencia que la parte que corresponde a la parte más colonial de la hacienda, ¿no? A la parte del siglo XVI, a un costado, cuando los militares rascan para realizar su alberca, encuentran vestigios, ¿no? Y sabemos que el estilo de los españoles era construir encima, ¿no? Incluso construir con la misma piedra de las edificaciones prehispánicas. Entonces, por esa razón, considero que, por ejemplo, propiamente esa parte lo construyeron en un asentamiento, ¿no? Del señor de Clihuiquitepec. El propio Tlaxco, ¿no? Tenemos referencias del siglo XVI, ¿no? Muy probablemente también fue construido a un costado, encima o con la misma piedra, ¿no? Y todas esas haciendas tenemos presencias de otras haciendas del siglo XVI. Entonces,
pues sí es de pensarse, maestro, que por la misma condición de que ya estaban, por así decirlo, asentados y que tenían una ubicación pues importante para ellos, retoman, ¿no? Como en muchos lugares de Tlaxcala y del país, para la construcción de lo que hoy son sus ciudades o de algunas poblaciones importantes. En este caso, haciendas. Claro, nos quedan ya 3 minutos escasos. Eh, ¿qué podemos pensar hacia el futuro para este señorío independiente? ¿Qué viene después? ¿Qué se pretende con esta cultura otomí de esa región? Insisto, todo el mundo pensaba que era náhuatl y que siempre había sido parte de Tlaxcala. Maestro, pues consideramos que se vienen cosas importantes. Queremos seguir investigando, queremos seguir documentándonos, ¿no? Porque esto que hemos comentado no es invento de nosotros, ya Claro, por los años ya no son fuentes orales, son fuentes históricas, ¿no? De eh, cronistas coloniales, ¿no? De códices también del siglo XVI. Entonces, pues se viene que realicemos más investigaciones y lo primordial, y usted nos ha dado la pauta, maestro, es tratar de ubicar exactamente dónde estaba la parte, pues, principal de este gran señorío. Es o fue muy vasto territorialmente, pero por supuesto que tuvo que tener ¿no? Su templo principal claro. y pues nuestra competencia es seguir investigándolo, ¿no? Acercarnos a instituciones como el INA, que pues con sus arqueólogos creo que nos podrán discernir por así decirlo, misterio, ¿no? Sería hoy dónde se encontraba la capital de Quilihuiquitepec. Y además nos muestra una nueva orientación histórica, un nuevo horizonte histórico para la región, sin duda alguna. Sí, maestro, un horizonte diferente porque dicen, es que era muy pequeño Tlaxcala. No, era grande, ¿no? Tlihuiquitepec igual era grande. Hemos insistido las fronteras que tenía, ¿no? Y pues uno pensaría que nomás llegaba aquí cerquita, no. Zacatlán, Texcoco y así, era vasto, ¿no? Poco a poco se ha ido reduciendo, pero sí fuimos grande en grandeza y también territorialmente hablando, maestro. Que yo creo, lamentablemente nos quedan ya 1 minuto escaso, 1 minuto y medio. Yo creo que después retomaríamos este asunto que me parece muy interesante. El dominio territorial habla de una población fuerte económicamente, militarmente fuerte, ¿no? Sí, maestro, realmente ya no me dio tiempo de mencionar, pero también en las crónicas, por ejemplo, Tezesomoc menciona que algún tlatoani, ahorita se me barre el nombre, quería venir a conquistarnos por todo lo que usted dice, ¿no? Por las riquezas em, eh, que producían, ¿no? Y todo eso, pero ahorita no, me hubiera gustado saber el nombre o recordar el nombre, porque dice que este Tlatoani muere y por eso ya no nos vienen a conquistar. Pero de no haber muerto, cuando se hubiera venido, porque le interesaba todo lo que hacíamos, todos los recursos, todo, ¿no? Entonces, pero él estaba muy sabedor que el ejército de Quilihuiquitepec, pues sí le podía hacer frente al gran imperio mexica. Claro que sí. Lamentablemente el tiempo se nos acabó, mejor dicho, el día de hoy. Licenciado Gilberto García Hernández, cronista de Tlaxco, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y platicarnos sobre el señorío independiente de Tliliquitepec. Muchas gracias, maestro. De verdad, muchas gracias y espero que les haya servido esta investigación, modesta investigación que hemos estado realizando y que seguiremos haciéndolo. Por supuesto que sí, y habrá oportunidad de platicar más ampliamente sobre este tema. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestro, y a su amable auditorio que nos escucha. Gracias. Y por supuesto a todos los que nos están escuchando, gracias por habernos acompañado estos minutos. Hasta la próxima.